Bendiga a su Dios en este tiempo. Exáltelo, glorifíquelo. Preséntese delante de Él con alabanzas, con exaltación. Adore a este Dios maravilloso y que Él le dé la recompensa de aquellos que de corazón se humillan delante de Él, le alaban y le adoran. Estamos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 19. Vamos a leer a partir de versículo 31. La palabra de Dios dice así. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron, para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que le traspasaron. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, Jesús murió y murió exactamente a la hora del sacrificio. Yo tengo que recordarlo. 2 años y medio antes, Juan el Bautista lo miró a lo lejos, se llenó de regocijo. Óigalo bien, el espíritu de profecía que tenía sobre sí el espíritu de Elías, complacido, dice, he aquí, óigalo bien, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esto fue lo que dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Y el sacrificio fue hecho. Ni una gota de sangre quedó en el Cordero de Dios. A la hora exacta del sacrificio, a la hora novena, a la hora tercera, dijo consumado es, y dice la palabra que entregó su espíritu, es decir, murió. Bueno, ya podían dar inicio a la Pascua. 3 de la tarde, faltarían 2 horas y media, casi 3, para iniciar el Shabbat, para iniciar el día séptimo. Porque en el orden bíblico los días no comienzan como nosotros los contamos, en nuestro orden. Los días comienzan con el ocaso y terminan con el ocaso, es decir, comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. 24 horas de 6 a 6. Así que siendo viernes, el Shabbat, el séptimo día o lo que nosotros llamamos el sábado, comienza a las 6 de la tarde de ese viernes y terminaba a las 6 de la tarde de ese sábado. Y a esa hora comenzaba realmente la celebración pascual luego del sacrificio, óyalo bien, del Cordero antes del Shabbat. Y sin lugar a duda la ley judía tenía por sentado la ley mosaica que no se podía dejar cuerpos expuestos a la hora del Shabbat. Y siendo que ya iba a comenzar, óigalo bien, los sacerdotes piden que se revisen los cuerpos y que posiblemente se acelere la muerte de cada uno de ellos para darle sepultura prontamente antes de que iniciase el Shabbat. Sí,
No podían exponer estos cadáveres de noche. Deuteronomios capítulo 21, versículo 23, abiertamente lo expresaba. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Miren cómo es la palabra. Oh, cuando se pensaba que el Cordero de Dios sería sacrificado en un madero. Pero acá Deuteronomios capítulo 21, 23 nos dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esto fue redactado, esto fue comunicado por Dios a Moisés mucho antes, óigalo bien, casi 3000 años antes, 2500 años, perdón, antes de que Jesús viniese. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, dice la palabra, lo enterrarás el mismo día. Y esto no se refiere a cualquier cuerpo, se refiere a aquel que fue crucificado en el madero. Este madero no era un sistema de muerte judío, no era un sistema de muerte israelita, no era un sistema de muerte de la ley de Dios. Pero Dios, sabiendo que su hijo moriría, que el cordero suyo moriría en el madero de la cruz, sería sacrificado en el madero de la cruz, dejó por sentado que ese cuerpo no quedaría expuesto en el madero y que tenían que enterrarlo el mismo día, porque dice la palabra, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso está en Deuteronomios capítulo 21, versículo 23. Algún autor dijo, es que no se puede sepultar después del Shabbat, no se puede trabajar después del Shabbat. No, 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 no exactamente se refiere a esto. Es una palabra profética donde anuncia cómo va a morir el Cordero de Dios y lo que va a suceder con el Cordero de Dios y lo que tienen que hacer con ese Cordero, sepultarlo antes de que empiece el Shabbat. ¡Qué maravillosa palabra en esta mañana! ¡Qué preciosa palabra! Sabe, mis amados, Dios en su inmensa misericordia nos permite ver mucho antes, desde sus escrituras, lo que iba a pasar con Jesús. Y desde su misericordia y de su amor, si leemos las escrituras, vamos a descubrir mucho antes de que sucedan muchas cosas, lo que pasará con la humanidad, con el creyente, con la iglesia y con el impío. ¡Qué maravillosa palabra! Sabe, los soldados romanos no era la primera crucifixión. Claro, alguien dijo que Jesús no fue el único crucificado. Y totalmente cierto, él no fue el único que murió en el madero. Mucho antes de Jesús, muchos fueron colgados, crucificados en la cruz y murieron en ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos soldados romanos eran hombres experimentados en la tortura. Eran hombres experimentados en la masacre de la cruz. Y no podían vacar a estos hombres de allí sin comprobar su muerte. Oh, qué tremendo esto. Maravilloso esto. Sí, entonces los soldados se aprestan para acelerar la muerte. Óigalo bien. Para acelerar la muerte de los tres crucificados, empiezan a quebrar los huesos de los dos que rodeaban a Jesús. Sí, y le quiebran los huesos al ladrón bueno. Y le quiebran los huesos, bueno, esa palabra ladrón bueno, al ladrón arrepentido. Y le quiebran los huesos al ladrón que nunca quiso arrepentirse. Oh, pero cuando llegan donde Jesús, Jesús ya estaba muerto. El propósito de quebrar los huesos, dice un autor, que era para acelerar la muerte de estos hombres. Sí, óigalo bien, para acelerar su muerte. Pero cuando llegan donde Jesús, no, no pudieron cortar, quebrar sus huesos. Porque la palabra lo dice. En Éxodo capítulo 12, versículo 46.
Habla del cordero. Y en esa palabra dice que el cordero, al cordero no se le puede quebrar ni siquiera un hueso. Bueno, aquí se refiere al cordero que sacrifican. No se refiere exactamente al cordero de Dios, pero es una ley que también abarca al cordero de Dios. Ellos comerían la carne del cordero en la Pascua, pero no podían quebrar ni un hueso de ese cordero. ¿Sí? Vamos a Números capítulo 9 versículo 12, dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana. Es decir, tenían que consumirlo ese día, el mismo día. Y dice, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, se hará. Qué tremendo. Sí, a Jesús le iban a quebrar los huesos. Si a Jesús le hubiesen quebrado los huesos, entonces habría muchas dudas. No solamente sobre el sacrificio pascual que Él es, sino de Él como Cordero de Dios. Porque al Cordero de Dios no le podían, a ningún Cordero le podían quebrar los huesos, aún más cuando era el Cordero del sacrificio. Óigalo bien. Esto no solamente nos demuestra la perfecta obra de Dios en su Hijo, sino que pone en evidencia que Jesús quita toda duda acerca de que Jesús es el Cordero Pascual, acerca de que Jesús es el Cordero de Dios. No le quebraron ni un solo hueso. Óigalo bien, ni un solo hueso le quebraron a Jesús. Qué tremendo. Jesús es nuestra Pascua. Maravilloso esto. Con esta palabra también quiero que el pueblo, la audiencia, los que escuchan esta palabra, comprendan abiertamente lo que la palabra dice. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también en otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Bueno, los soldados experimentados no pretendieron que Jesús estaba fingiendo su muerte. Había muerto muy rápido para ellos. Déjeme decirle que los dos malhechores que rodearon a Jesús no pasaron por todo el proceso de tortura al cual fue sometido Jesús. Sí, Jesús fue tratado como el más grande criminal de toda la historia de la humanidad. Déjeme decirle, pasado, presente y futuro. Así que su tortura fue extrema. Y yo le decía que él había sido azotado en el pretorio. Y ya había sido herido en el pretorio con esos azotes, porque en cada punta de los látigos habían cuchillas que zanquearon sus piernas, zanquearon sus espaldas, zanquearon su pecho, sus manos, zanquearon su cuerpo. Habían colocado una corona de espinas sobre él antes de poner la cruz sobre sus hombros, ya que Jesús venía derramando sangre. Hoy cuando le hablé de María y de Juan, en la escena de la cruz, le decía que María pudo contemplar el camino sangriento de Jesús. Pero esto no es metafórico. Esto fue real. Jesús iba con la cruz a cuesta, iba derramando sangre. Así que la muerte de Jesús no es prematura. La muerte de Jesús es causada literalmente por un desangramiento acelerado, provocado por toda la tortura, por todo el maltrato infringido hacia él. Por eso murió antes que los demás, que los otros dos que estaban con él. Óigalo bien. Sí, murió antes y ninguno de sus huesos fue cortado. Entonces fue partido. Entonces los soldados, pretendiendo que Jesús estaba fingiendo su muerte, tomó uno su lanza y con ella abrió el costado de Jesús. ¿Sabe qué es lo más maravilloso?
que quien escribe esta palabra, quien escribe este texto, es el mismo apóstol Juan, quien dice ser testigo ocular, testigo presencial de estos hechos. Algunos textos extra bíblicos dicen que aquel que abrió el costado de Jesús, luego se convirtió a él. Recobró después la vista y se convirtió a él. Así que algunos autores quieren opinar o pretenden opinar que también los soldados que estuvieron allí dieron testimonio de lo que estaba sucediendo. Pero déjeme decirle, si bien no descarto esa posibilidad, yo le recuerdo que Juan estuvo en cada momento del sacrificio de Jesús. Parece ser que el joven Juan era un joven influyente, porque la gracia de Dios estaba sobre él. Qué maravilloso esto, mi amado, mi amada. Mire usted todo lo que Jesús padeció por usted y por mí. No tenga en poco el sacrificio de Jesús. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.